Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al referente del Partido Conservador de Cuba, analista político, sociohistórico y de relaciones internacionales, Junior Rodríguez Mauricet desde Miami. Qué grato tenerte, Junior Rodríguez Mauricet. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti, igual que a toda tu teleaudiencia de Radio Buchirca. Todos estamos bien por acá, disfrutando del tiempo que está haciendo, muy bueno. Muy bien, bueno, la audiencia pendiente de la radio a través del 91.6 de la FM. Junior Rodríguez Mauricet, tú naciste en la ciudad de La Habana hacia 1987, días de proceso de desintegración de la Unión Soviética y comienzo del denominado periodo especial. Hoy vamos a realizar un recorrido por tu vida, conocer más del Partido Conservador de Cuba y de la realidad de esa isla tomada por el castrocomunismo de Díaz-Canel, donde el pueblo tiene necesidades, hay presos políticos y hace décadas murió la libertad. Pero en el comienzo quiero que me cuentes cómo fue tu tiempo en Cuba y cómo se concreta tu llegada a Estados Unidos con 16 años y aquella preocupación de tus padres de que no fueras a terminar en la cárcel. Hoy vives al norte de Miami. Así es, Leandro. Gracias por esa introducción. Como bien decías, yo nací en lo que yo denominaría como el principio del fin de lo que es el comunismo. Fueron momentos en los que se desintegró la Unión Soviética y por lo tanto el principal aliado del régimen cubano. Fueron momentos difíciles donde mi familia, al igual que muchísimas familias cubanas, tuvieron que hacer innumerables sacrificios para que todos tuviéramos comida, para que todos pudiéramos subsistir ese periodo que le llamaron periodo especial en tiempo de paz. En cuanto a mi llegada a los Estados Unidos, se produjo en el año 2003, porque mi padre vivía acá ya desde el año 96, que a su vez lo había reclamado su padre, mi abuelo. Y bueno, en el 2003 tuvimos la oportunidad de reunificar el resto de la familia. Yo tuve la oportunidad de llegar a este gran país al que siempre le estaré agradecido y que ha sido siempre un gran referente para mí. Y pues bueno, la preocupación de mi madre, que era la que estaba en Cuba conmigo hasta que yo llegué acá a los Estados Unidos, era que debido a mi carácter de confrontación con el régimen, donde nunca me callé, donde siempre dije lo que pensaba, estuviera delante quien estuviera, era que en algún momento fuera a terminar en una de las prisiones, porque para nadie es un secreto que en Cuba el exponer tus ideas se puede convertir en un crimen penado por la ley. Ahora, Junior, hagamos una reseña de los afectos, tu familia, papá arquitecto, mamá especialista en marketing y administración de negocios. Por parte de padre, la familia es mezcla de españoles, chinos y mulatos. Ya por rama materna, con una historia de vida singular, hay una anécdota relacionada a tu bisabuela que trabajó con parte de la familia Bacardi y que otra empleada intentó por envidia envenenarla. Bueno, la vida es como una película, tiene distintos climas y estados de situación, así que bueno, yo doy un giro también para mencionar que en estas horas de felicidad sé que te has abrazado semanas atrás con tu abuela materna, Gloria, que bueno, está muy bien a los 88 años, y bueno, en esta galería de imágenes quiero que me cuentes precisamente de la familia y bueno, particularmente sobre Gloria y bueno, ese faro luminoso. Pues así es, Leandro. Resulta que bueno, mi familia es una mezcla de todo lo que ha pasado por Cuba. Hay una mezcla de chinos que ya venían huyendo de la situación en China de principio de la revolución en China en el 19. Y bueno, emigraron a Cuba buscando oportunidades de trabajo. Eran dos hermanos. Uno de ellos se fue hacia el área de Cienfuegos, el otro siguió avanzando en dirección a La Habana. Allí empezó a crear su familia, se casaron, tuvieron hijos.
y por ahí viene un poco lo que es la parte china. La parte de los Mauricet vienen de lo que es el oriente de Cuba, y el resto, bueno, pues hay mezcla de españoles, como todo cubano, que tenemos de todo un poco. En cuanto a mi abuela materna, sí, siempre mis abuelas han sido muy allegadas a mí, y siempre han sido un pilar muy importante en lo que es mi vida y mi formación como persona. Siempre han sido las que me han ayudado a crecer como ser humano, a convertirme en una mejor versión de mí mismo, al igual que mi madre. Mi madre, en los primeros años míos de edad, trabajaba con la aerolínea de Cuba, con Cubana de Aviación, y bueno, tenía que estar viajando con cierta frecuencia, por lo tanto yo pasaba mucho más tiempo con mis abuelos, que eran los que cuidaban de mí, los que me atendían, y formaron parte de mi día a día. Mi abuela materna, que es la que queda viva, es la que vive actualmente conmigo en los Estados Unidos, vino conmigo en el año 2003, y como tú mencionabas, recientemente estuvo un poquito enferma, estuvo en el hospital, y con todo esto del coronavirus andando, pues entonces no había posibilidad de visita, yo tuve que moverme hasta que me permitieron 1 hora al día, y bueno, después de todo recibí la fantástica noticia de que no tenía nada, porque se pensaba que quizás podía tener algún tipo de complicación o enfermedad, pero después de varios procedimientos médicos se determinó que no tenía nada, que estaba saludable, y bueno, ese ha sido el mejor regalo de Navidad que recibí, y para comenzar este año con el pie derecho. Qué bueno eso. En cuanto a la anécdota a la que hacía referencia, sí, mi abuela materna creció con la familia Bacardí. Ella nació al mismo tiempo que uno de los hijos de la familia Bacardí, y cuando él nació, su madre creo que estaba enferma o no tenía la posibilidad de amamantarlo, por lo que la familia, como mi bisabuela era empleada doméstica en la casa de los Bacardí, le pidió que por favor si ella podía ayudarlos, y ella, bueno, se ofreció con mucho gusto, y ella amamantó a este muchacho o este niño en aquel entonces, al mismo tiempo que, bueno, lo hacía con mi abuela. Ellos crecieron, y posteriormente él incluso iba al barrio donde ella vivía, que no era un barrio bueno, era un barrio de una familia modesta, y la visitaba con frecuencia, le decía mamá también, y bueno, siempre hubo mucho afecto entre la familia Bacardí y ella, lo que produjo que otra de las empleadas de servicio de la casa sintiera un poco de, no sé si envidia o algún tipo de otra motivación tendría, y trató de envenenar a mi bisabuela con una comida. Uh-huh. Vaya. Estos fueron tiempos. Sí. No, te decía también que estos eran tiempos en Cuba donde Cuba pasaba por la misma situación que el resto de los países en cuanto a la situación racial, pero nunca, siendo mi bisabuela mestiza, nunca la familia Bacardí tuvo ese tipo de comportamiento hacia ella. Siempre la trataron como un miembro más de la familia. Incluso me recordaba de una anécdota en la que ellos iban a pasear a veces a los parques, y en aquel tiempo las personas de color caminaban por afuera de los parques y las personas blancas caminaban por dentro del parque. Y ellos fueron al parque un día, y cuando la familia Bacardí vio eso, le dijo, no, pues si no podemos caminar todos juntos por el parque, pues entonces le vamos a dar la vuelta al parque en el carro. Entonces, es como que esa imagen que se ha querido transmitir de que las personas que tenían cierto nivel social en aquel entonces no querían a nadie, eran unos abusadores y discriminaban. No te puedo hablar de eso porque no es el caso que mi familia experimentó con la familia Bacardí, que se portaron siempre muy bien con ellos. Sí, interesante la anécdota, y también cuando mencionabas la palabra envidia también. Nada peor en el mundo, ¿eh? Bueno, Junior, tú estudiaste en el Miami-Dade College, preleyes y posteriormente ciencias políticas y relaciones internacionales en Florida International University, FIU, y son 12 años que trabajas en el Departamento de Seguridad Nacional en el aeropuerto de Miami. Hace poco leía que el periódico inglés The Telegraph publicó un artículo en el que pone de manifiesto la irresponsabilidad del régimen cubano en medio de la pandemia del COVID-19. Cuba es anunciado como un destino turístico históricamente, con el pueblo que no puede acceder a una comida digna y donde además no existe ningún tipo de control sanitario.
Uno espera que si el virus chino fue diseñado en un laboratorio como produjo un genocidio, se haga justicia algún día, aunque claramente a mi modo de ver con Biden, Harris, el panorama se vislumbra tormentoso. Hay situaciones complejas porque en Latinoamérica el cierre vía cuarentena hizo que quebraran miles de comercios y además el tema de la restricción a la libertad individual, ¿no? Porque no poder despedirte de un ser querido es indignante, ¿no? Y además esto tan fundamental que es el afecto, ¿no? Que aunque sea, siempre digo lo mismo, a una cuadra detrás de un vidrio, una mano levantada, lo necesita ese familiar o ese ser querido, ¿no? Quiero que me cuentes también cómo lo has vivenciado tú, tienes una experiencia desde el epicentro ese internacional, el aeropuerto de Miami, un lugar de trabajo de máxima exposición que generó también preocupación e incertidumbre sobre las medidas de protección. Digamos también que estamos viviendo un clima ya desde hace semanas en Estados Unidos, un presidente Donald Trump censurado en Twitter, en YouTube, acciones para prohibirlo en las redes sociales de por vida, la situación manifiesta del fraude eleccionario, el tema del nuevo orden mundial, una China que ya mencionado por algunos senadores de Estados Unidos en busca de apoderarse de recursos estratégicos naturales, el pueblo también en millones apoyando a Trump, aunque los medios en Latinoamérica y en Estados Unidos defenestrándolo ya de antes que llegara a asumir, ¿no? Sospechas también de acciones en Alemania, Italia, el Vaticano comunizado, pero aún el gobierno no ha podido incluso con el ejército a favor hacer algo, no sé. Por ahí hay un debate, ¿no? ¿Se pudo limpiar la justicia? También hay un temor grande por la entrega al país a un experimento de ingeniería social comunista. Se lo tiene presente a Trump como nacionalista, patriota, conservador, en un acto de justicia. Amplió sanciones contra el castrocomunismo, designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, en clave político Díaz-Canel. Quiero un análisis tuyo de tus días allí en el aeropuerto con toda esta pandemia, encierro, y también de cómo estás viendo todo este panorama sociopolítico. Bueno, Leandro, como bien mencionaba, este tema del coronavirus ha venido a desajustar lo que es la arena política alrededor del mundo. Yo creo que la primera señal de alerta que se recibió fue una vez surgió el virus, el coronavirus, la respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Como tú recordarás, en aquel momento Taiwán fue la que llamó la atención de que desde diciembre anterior ya ellos estaban avisando de que había un virus con características nuevas que estaba saliendo de China, que había que prepararse, que era altamente contagioso. Pero como China ha manejado muy bien a la Organización Mundial de la Salud, impidiendo que Taiwán sea parte de ella, de esa misma manera impidió que se pudiera trabajar en un sistema de alerta y de respuesta a este tipo de pandemia. Posteriormente a eso me hablabas de la influencia de China en la región Asia-Pacífico, y yo creo que China se está convirtiendo en una de las amenazas más grandes que está enfrentando el mundo en la actualidad, porque está llevando a cabo un proceso de expansión de una forma demasiado agresiva. Ya no estamos hablando de la belicosidad hacia Japón por las islas de Senkaku o por las otras islas en el mar del sur de China, donde ellos incluso han llegado a atacar a pescadores de Vietnam, que tradicionalmente fue un aliado suyo, porque los acusan de pescar en sus aguas jurisdiccionales, cosa que no es correcto. El derecho internacional en ningún momento le ha dado a China la validez de esos reclamos. Ellos han construido islas artificiales con el propósito de aumentar el área de poder reclamar por los recursos que hay en esta zona, pero no ha habido ningún fallo a favor de China. A eso súmale la agresividad hacia Taiwán, que en una administración Biden yo creo que sería una preocupación bastante grande, porque ellos tendrían a su enemigo principal, que es Donald Trump, y la política que él llevó a cabo en la región Asia-Pacífico con el secretario Pompeo, lo tendrían fuera del juego. Por lo tanto, a ellos les sería mucho más fácil atacar a Taiwán
de una forma de que la comunidad internacional no responda, como sucedió ya en el caso de Rusia con Crimea y Ucrania, como sucedió en el caso del derribo del avión de Malaysia Airlines por los separatistas ucranianos. Entonces, eso es lo que ellos están buscando. Ellos están en un momento de medir terreno. Y eso ha creado también una carrera armamentística en el sur de Asia y en la región del Pacífico, donde hay países como Australia que le han pedido ayuda a Estados Unidos para prepararse ante un eventual avance de los intereses chinos. Hay personas que han sido sancionadas en Australia por espionaje para China, por tratar de penetrar las estructuras de gobierno y de partidos políticos para socavar el apoyo de Australia a países como Taiwán o lugares como Hong Kong, que han estado sintiendo el peso del abuso chino constante y de forma muy reciente. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, nosotros no hemos sido la excepción del resto del mundo. La pandemia se pudiera haber gestionado mejor, por supuesto, siempre se pueden hacer cosas mejores. Ahora, yo creo que el presidente Trump tuvo cierta visión cuando todo comenzó y prohibió los vuelos directos a China, que fue algo que nos dio a nosotros un periodo de tiempo un poco más amplio para prepararnos ante esta pandemia, que en contraste no fue lo que sucedió con Italia, que vivió momentos críticos porque nunca suspendieron los vuelos de China. Y el virus se introdujo en Italia y en la Unión Europea de forma muy agresiva y se propagó de una forma sin control. Ahora, en el caso de América Latina, esto del coronavirus ha sido un problema grave, porque nosotros veníamos en una etapa de crecimiento económico, tanto Estados Unidos como la mayoría de las economías regionales. Pero esto ha venido a socavar ese crecimiento económico y a crear una brecha social un poco más amplia, que la izquierda, como siempre, la aprovecha para atacar a los gobiernos y derrocarlos. Se podrá recordar esa ola de protestas que hubo hace poco, donde se trató de derrocar al gobierno de Colombia, donde se trató de crear una cierta inestabilidad, que en el caso de Chile dio al traste con la constitución que tenían hasta el momento, y los hizo forzarlos a redactar una nueva constitución más a la izquierda. Sí, no, y coincide todo esto también con bases militares que China ya tiene como enclaves en lugares como Neuquén, en Argentina, ¿no? Por eso cuando se dice, yo no sé si Biden-Harris son títeres de China, pero que hay una alianza y vínculos fuertes y que se van a extender, a todas luces, no hay dudas, ¿no? Ahora, fíjate... Esa era una de mis preocupaciones con la administración Obama, cuando Cuba le exigía la devolución de la base de Guantánamo. Sí. Imaginemos que de pronto Obama hubiera dicho, bueno, se la devolvemos a Cuba, y que Cuba la convierta en una base de espionaje o de actividad militar de China y de Rusia en el Caribe y para todas las Américas. Sería un desastre estratégico. No, claro, pero fíjate que hablan de unidad y paz, pero por estas horas huele a guerra, ¿no? Que desataron los demócratas, porque Trump fue antiguerra y anti-intervención, muy distinto a Barack Obama, ¿no? Que fue terrorífico en muchos aspectos, ¿no? Pero de hecho, hasta sus últimos días en la administración, tú puedes ver que se siguen continuando los acuerdos de paz en el Medio Oriente, algo que no ha hecho nadie en un largo tiempo, y ha logrado resolver conflictos Sí, entre las dos Coreas también. Que justo por estos días se dice... El Tratado de Paz. El Tratado de Paz, sí. Justo por estos días alguien dijo por allí, no sé, porque si China va a la hegemonía, nuevo orden mundial, ¿no? ¿Podría Rusia en algún momento sobreponerse? Incluso se habló de Corea, de que se vendría una guerra. Claro, no por el lado de Estados Unidos, que a todas luces parecería profundizar la alianza, ¿no? Pero yo te decía que por estas horas sale un comunicado sobre un nuevo premio, o por lo menos una premiación próxima. ¿A quiénes premian? Bueno, celebrar a los líderes mundiales y agentes de cambio más destacados de nuestro tiempo. El objetivo común es construir un futuro más justo y equitativo. Eso es lo que promocionan, lo que dicen. El premio se denomina Premios Internacionales de la Paz. Y allí lo que buscan, 17 de enero, es congraciarse con todo aquel
que se haya opuesto o haya criticado al presidente Donald Trump, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de los premios internacionales de la paz? Una ONG, organización no gubernamental pro paz, que yo tengo muchas investigaciones. Todas las ONGs pro paz, o la gran mayoría, promueven la guerra, quiero decirte. Y viendo sí, están subvencionadas por un sector de la población que apuesta a los conflictos para poder llegar al poder. Totalmente. Y preparan las alabanzas para el cuestionado Biden, Harris y el enclave Obama, estos premios internacionales de la paz. ¿A quiénes van a premiar? Yo decía, bueno, a quienes han criticado a Trump. Entonces, premian al doctor Anthony Fauci, al, digamos que Raoni, el cacique amazónico Raoni, líder del pueblo Cayapó en Brasil. Bueno, nuevo orden mundial. Acuérdate que Bolsonaro para ellos es un equivalente de Trump. Entonces, claro, pero este señor, este cacique amazónico, Raoni, ¿qué es lo que hizo? Oponerse completamente a Jair Bolsonaro. Entonces, está en la premiación. Otro que va a estar en la premiación, ahí hablamos, Opal Tometi, cofundador de Black Lives Matter, anarquista de extrema izquierda. Si hablamos de Google e Internet, bueno, el que firmó solicitada anti-Trump, Vint Cerf. También premian al muy buen compositor y cantante Ricardo Montaner, que dígase, demostró en lo personal un ser humano hipócrita, ¿no? Dijo, si gana Trump me voy de Estados Unidos, y se quedó a vivir con los lujos y seguridad, pero ahora reivindica y apoya a Biden, se suma a esta oleada, a la que también está redada por conveniencia o búsqueda de beneficios en actuaciones especiales de estos premios internacionales de la paz, que yo digo, buscan más la guerra y la división. De paz no tienen nada. Claro, bueno, ahí va a haber actuaciones especiales de Alejandro Sanz, Camilo y Eva Luna Montaner, Stephen Curry, Sting, Eva Longoria, José Andrés y Natalia Jiménez. Y van a poner un mensaje del demócrata expresidente Jimmy Carter, que se decía amigo del tirano Fidel Castro. Bueno, con todo esto es para salir corriendo. Todo el fraude en lo que Jimmy Carter fue el que validó todos los resultados fraudulentos de los referendos que se llevaron a cabo en Venezuela para revocar el mandato de Chávez. Pero por eso cuando... Una pieza internacional que sería en la actualidad Zapatero, el expresidente español, para validar todos esos fraudes. Bueno, pero por eso yo decía, ¿no? Y también hay que ver quiénes financian justamente Peace Teach Lab, que es la ONG Laboratorio Tecnología de la Paz, que de vuelta no es tal, ¿no? Y este evento del falso premio. Acá estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, te estaba diciendo que lo importante será saber, que no trascenderá a través de los medios de comunicación, quiénes están financiando esta premiación, y la ONG, que traducido al español, el Peace Tech Lab, sería algo así como Laboratorio Tecnología de la Paz, que reafirmaba que de eso no tiene nada, ¿no? Sino de dar un reconocimiento a todo aquel que intentó poner un palo en la rueda al presidente Donald Trump. Y es curioso porque la paz es algo bien simple, que no necesita ser creada en un laboratorio. La última vez que vimos nosotros nombrar un laboratorio, terminamos con un virus que se ha convertido en pandemia. Entonces, no sé qué es lo que saldrá de ahí. Bueno, pero cumplimos con alertarlo. Claro que sí. Bueno, a la hora de accionar para el cambio, de comenzar a articular una alternativa de gobernabilidad ante una necesaria caída del comunismo en Cuba, si uno ingresa a www.facebook.com/Partido Conservador Cuba, podemos apreciar noticias relevantes, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de pandemia, el régimen castrista utiliza la imposición de multas como método de recaudación de fondos ante su falta de liquidez, multas por 10.500.000 pesos. También la agencia fantasma en Cuba que estafa a pasajeros que buscan volar con Aruba Airlines. Hay de todo por ahí, también la oficina. En todo tipo de negocio ilegal y que sea de sacar dinero, ahí están ellos presentes.
La oficina de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, era Trump, sancionó al general de brigada de las Fuerzas Armadas Comunistas de Cuba, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Este general actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo del Consorcio Militar GAESA, que este nombre, Consorcio Militar GAESA, que controla los sectores más importantes de la economía y es responsable de proveer al régimen los recursos financieros para su supervivencia. Es decir, hay un enclave ahí, el grupo está compuesto por Gaviota, operadora de los hoteles más rentables en la isla, con ingresos estimados en $700 millones al año, Tecnotex, Tecnoimport, TRD Caribe, operadora de supermercados minoristas de venta en divisas, Unión de Construcciones Militares, la inmobiliaria Almest, la compañía responsable para la operación de la zona de desarrollo de Mariel, ZDIMSA, los almacenes universales y la corporación Cimex, que opera una red de tiendas minoristas, estaciones de combustibles, cafeterías, estudios fotográficos, navieras, inmobiliarias, bancos, y Habana Wanex, que cuenta con una red de 300 instalaciones entre restaurantes, tiendas, mercados, cafeterías y 16 hoteles. Estas operaciones convierten a GAESA en el más fuerte grupo económico de la isla, controlando el 70% de la economía cubana. Triste realidad que sigue marcando la vida de los cubanos. Nuestra nación se derrumba, dejando claro que el legado de la dictadura serán las ruinas de un país, y se está viendo ya eso, ¿no? Cimex, Sociedad Anónima, es una corporación creada en 1979 por la dictadura cubana como una entidad privada en Panamá con capital del Estado cubano, y que en años recientes pasó a ser parte del conglomerado militar GAESA. La vicepresidenta de la entidad se encuentra bajo arresto después de que se le acuse de adquirir una propiedad por $100.000 con bienes malversados y ser parte de una red ilegal de venta de vehículos. Solo los líderes máximos pueden hacer uso de las arcas públicas, los demás terminan tras las rejas, como Iset Maritza Vázquez Brizuela y los 30 individuos detenidos con ellos, entre los que se incluye a su esposo, el cual ya había sido expulsado de la entidad por corrupción. Bueno, Junior, todas estas noticias están en el Facebook oficial, manifiestas claramente, Cuba necesita un cambio. Partido Conservador de Cuba por un futuro en común. ¿Qué acciones proyecta el partido? ¿Qué ejes estructuran para una consolidación fuerte que logre interna y externamente revertir tantas décadas de adoctrinamiento, mentira y sufrimiento? Así es, muy buena esa reseña. Eso refleja algunas de las últimas noticias que han estado saliendo de Cuba. Ya esa es la que controla el 70% aproximadamente de la economía cubana. Estamos en presencia de un grupo mafioso que absorbe la mayor parte de los ingresos de una nación y los convierte en la riqueza personal de un grupo muy pequeño. Ahora, ellos pueden darse el lujo de disponer de los recursos de la nación como estimen conveniente, pero cualquier otra persona que sea parte de la estructura que decida disponer de alguno de estos recursos, pues se convierte automáticamente en un crimen, y esta persona va a la cárcel y se le confiscan los bienes. Entonces, en cuanto al partido, el Partido Conservador de Cuba existió al principio de la fundación de la República. Tuvo un presidente que fue el señor Mario García Menocal, había sido general de la Guerra de Independencia de Cuba. Y bueno, él canalizó sus aspiraciones políticas a través de este partido. Posteriormente, Cuba no ha tenido en realidad una alternativa de derecha. Siempre han habido alternativas de gobierno que han sido centro-izquierda. Ahora, ¿qué es lo que tratamos? De galvanizar todo este resurgimiento de lo que es la derecha y el conservadurismo en tiempos actuales. Nos encontramos en un país como los Estados Unidos, donde el cubano se identifica mucho con el Partido Republicano, que es el partido conservador acá en los Estados Unidos, y queremos agrupar a estos cubanos de forma que podamos crear una alternativa de gobierno para una Cuba futura. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos dando los primeros pasos en el proceso de creación, registración del partido. Como es un partido fundado en el exilio, tenemos que ajustarnos a las normas
que existen acá en los Estados Unidos para este tipo de formaciones políticas. Entonces, pues bueno, queremos que haya una transparencia en todo momento, de que aquellos que sean miembros del partido tengan conocimiento de cómo se mueven las finanzas del partido. Algo que queremos incorporar es que no queremos recibir fondos de ningún gobierno específico, queremos solamente depender de las donaciones individuales y bueno, las donaciones que puedan hacer algún tipo de empresa. Queremos aprovechar esta oportunidad también para crear un conglomerado económico de empresas cubanas, ya sea en Estados Unidos o en otros países, que nos permita crear una cámara de comercio cubano-americana y a la vez tener preparados los recursos económicos que podremos necesitar en una Cuba futura para comenzar a reconstruir la nación. El lema con el que comenzamos el partido, Un Futuro en Común, lo que busca es unificar. El régimen cubano se ha dedicado todos estos años a dividir al cubano, a decirle que el que piensa diferente no lo quiere, a decirle que el que está fuera de Cuba lo que quiere es regresar, botarlo de su casa, quitarle lo poco que tenga, cortarle la cabeza porque perteneció al Partido Comunista. Sabemos que muchas personas pertenecen al partido no porque tengan ningún tipo de interés, sino porque viven esa doble moral que se vive en Cuba, donde hay que aparentar cierta integración al régimen para sobrevivir. Entonces, el futuro en común es el futuro que queremos construir entre todos los cubanos, más allá de la ideología política. Y en eso es en lo que estamos comenzando a trabajar, en crear un proyecto que sea atractivo para el cubano, tanto dentro como fuera de Cuba, y que le dé algo que pueda defender con lo que se sienta identificado, algo que se adapte a su realidad. Importante esto de la unidad, de la fuerza, también de integrar exilio histórico con nuevas generaciones y no olvidarse de los que están decididamente a lo mejor en la isla con un adoctrinamiento fuerte, pero también en algunos casos con una resistencia marcada y con a veces también pocas posibilidades de muchas cuestiones, ¿no? Por lo que sabemos de las presiones y bueno. Nosotros tenemos que comenzar a iniciar una conversación como nación de qué es lo que queremos ser el día de mañana, cómo queremos que sea la Cuba futura. Y eso es lo que queremos comenzar a hacer, crear esa conversación, crear ese diálogo entre cubanos de acá y de allá. Sí, cuando tú hablas también, que es interesante resaltarlo, ¿no? De buscar la unidad, porque la unidad es fuerza y la fuerza es necesaria para un definitivo cambio de gobierno, que lo que hay ahora no es un gobierno, digamos, es castrocomunismo, es un sistema perverso. Es una junta militar dictatorial. Exactamente, en donde el pueblo sufre, pueblo pobre, gobierno rico, los comunistas del Rolex, como yo lo digo claramente, ¿no? Pero además de eso, digamos, hay que poner en consideración también que esta unidad es algo interesante y necesario para el pueblo y para los cubanos que están fuera de la isla y para los que están adentro, pero que llegado el momento no se va a olvidar también de poner una necesaria acción de justicia, ¿no? Porque está el robo, la corrupción, los asesinatos, los presos políticos, ese tipo de cosas. No podemos enfocarnos en derrocar la dictadura, sino en cómo vamos a empezar a construir la nueva nación cubana el día después de la caída de la dictadura. Y ahí nos tenemos que sentar todos en una mesa y ahí tenemos que todos aportar nuestro granito de arena, sea de la ideología que sea. Tenemos que respetarnos y tenemos que poner por encima el interés común. Y a ese interés común se le ligará, yo decía, la justicia y el bien, ¿no? Porque es el camino también como para que todo esto... Y las elecciones libres, vaya cuestión, ¿eh? Es que si la justicia no está presente, vamos a repetir la historia. Exactamente. No puede haber impunidad con estos hechos que se han cometido durante tanto tiempo. La legitimidad de ese nuevo gobierno en una Cuba democrática emana de la justicia, que se lleve a cabo de una forma ordenada y de que las personas confíen en sus instituciones, que confíen en la ley, no que tengan que salir a tomar la justicia por sus propias manos porque el gobierno es incapaz de administrarla. Junior, nos hablabas del expresidente de la República, Mario García Menocal, miembro, candidato y presidente de Cuba por el Partido Conservador, general de división durante la Guerra de la Independencia,
para ilustrar a nuestra audiencia. Yo leía en el Facebook del Partido Conservador de Cuba otros datos noticiosos. El Ministerio de Salud Pública de Cuba continúa ofreciéndole al cubano de a pie un servicio caótico que para nada atiende las necesidades de la población y deja claro que los cubanos comunes y corrientes no son su prioridad. También el informe anual de la Unión Europea, que denuncia falta de libertad de expresión, palabras de recuerdo, un año más en el que nos unimos al justo reclamo de justicia de las víctimas de tan horrendo crimen del remolcador 13 de marzo. Así es, donde se asesinaron niños, sin ningún tipo de piedad ni compasión, como es típico en este tipo de régimen. Sí, muchas cuestiones que para dentro de la isla se han querido borrar, ¿no? Así es. Lo bueno es que nosotros durante estos últimos 4 años hemos contado con el apoyo de una administración que ha sido enérgica y que ha sido fuerte a la hora de castigar las acciones de la dictadura cubana. Y una de esas acciones fue la reciente inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hay personas, incluso cubanos, que te dicen, pero ¿cómo van a hacer eso si Cuba no patrocina el terrorismo? Cuba hace años no participa en nada. No tenemos que ir muy lejos. Tenemos el atentado que se produjo en la Academia de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá hace un año y pico, donde murieron 22 personas. Y recordemos que las personas involucradas en este atentado, que lo planificaron, eran las mismas personas que se encontraban en La Habana supuestamente negociando la paz con el gobierno de Colombia, y violaron ese acuerdo y desde La Habana planificaron este atentado y lo autorizaron. Por lo que el presidente Duque pidió la extradición de estos miembros del ELN y Cuba se negó, argumentando que el convenio que habían firmado con el anterior gobierno del presidente Santos decía que en caso de derrota las negociaciones, pues entonces estas personas serían escoltadas de forma segura a través de Venezuela a territorio colombiano y que no serían entregadas a las autoridades. Pero esto viola el tratado de extradición vigente entre Cuba y Colombia que se firmó en el año 1932, donde claramente se estipula de que los hechos que incluyan explosivos, magnicidios o este tipo de atentados sí serán punibles por las autoridades y estas personas serán entregadas y puestas a disposición del Ministerio Fiscal en Colombia. Y sí, además hay que tener en cuenta que Cuba ha sido quien promovió, adoctrinó, financió terrorismo incluso en Argentina, en Sudamérica y en América Latina durante los 70. Así es. También recientemente se podrán recordar del barco que fue detenido en Panamá con material bélico que Cuba le estaba enviando a Corea del Norte en violación de sanciones y de tratados internacionales. Sin duda. Y bueno, para nadie es un secreto lo que está pasando en Venezuela, y lo que ocurre en Venezuela es terrorismo de Estado, patrocinado por la dictadura cubana. Entonces razones hay mucho más que suficientes para que Cuba se incluya y para que nunca debiera haber salido de esa lista. Sí, señor. Y decir que cada día está peor también Argentina, que ya la cadena de televisión Telesur parece que se ven casi todas las pantallas, ¿no? Con adoctrinamiento también y bueno, las características que no pueden ser, la verdad, peores con este desgobierno que tenemos corrupto de Kirchner Fernández. Bueno, y otro tema también en cuestión, en análisis, es lo del Capitolio, porque allí también se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Poco se ha analizado si hubo detrás de ello realmente la acción de Black Lives Matter, el anarquismo, la izquierda, porque a todas luces, si uno encendía un noticiero o la radio, veía ciertos periódicos del conglomerado, ya diría Nuevo Orden Mundial, era todo el decir que el presidente Trump se establece como un dictador, así se lo mencionó, hay que sacarlo inmediatamente y que venga China al gobierno y no queremos saber la verdad. ¿Qué dices tú? Así es, Leandro. Yo creo que lo que sucedió en el Capitolio en Washington D.C. fue una distracción para desviar la atención de las votaciones que se estaban llevando a cabo para impugnar los resultados en algunos estados donde habían irregularidades electorales. Cualquier persona que ha ido a Washington, que conoce la capital de Estados Unidos, sabe que ahí hay numerosas agencias gubernamentales
y la forma en la que las personas tuvieron acceso al Capitolio del país más poderoso del mundo es algo que verdaderamente llama la atención. ¿Dónde estaban el resto de las agencias federales en Washington, el Servicio Federal de Protección que le pertenece al Departamento de Seguridad Nacional? ¿Dónde estaba la Policía Metropolitana de Washington? ¿Dónde estaban los recursos que regularmente ellos utilizan de los estados de Virginia y de Maryland, que son colindantes con Washington D.C.? Y la misma alcaldesa de Washington D.C., recordemos cuando las protestas de Black Lives Matter, dijo que no quería a la Guardia Nacional desplegada en la capital de los Estados Unidos. Entonces ellos promovieron un ambiente que permitiera lo que sucedió para desviar la atención, así poder acusar a Trump de incitar a la violencia, comenzar este juego del impeachment nuevamente con días que le falta para terminar su administración, algo que no tiene sentido ni tiene paralelo en la historia de los Estados Unidos anteriormente. Entonces es algo que fue muy sospechoso de la forma que ocurrió y que no se le encuentra ningún sentido. Incluso se arrestó a una persona que pertenece a Black Lives Matter y que el argumento de él fue que él entró a grabar la protesta, pero no que él era parte de la protesta. Hasta donde yo tengo entendido, nunca he visto a la izquierda formar parte de las protestas de las derechas. No, y además hay que ver, ojalá algún día se sepa la verdad, ¿no? Si actuó determinado sector de la inteligencia, incluso a lo mejor subordinado a este nuevo orden mundial, porque Trump hizo limpieza de la inteligencia, no sé si todo el necesario, el sistema Dominion, Venezuela, que ya tenemos el fraude electoral en España, esa empresa no debió controlar todo, no sé, ahí también hay un tema, ¿no? El doble rasero de la prensa para medir ambas protestas, porque las banderas, ciudades enteras, crearon un caos tremendo, pero eran protestas pacíficas. Entonces ahora tenemos un grupo de personas que entraron al Capitolio, no se justifica la forma en la que sucedieron las cosas, pero no tiene comparación con el caos que creó Black Lives Matter a nivel nacional. Tú mencionabas que no se puede de ninguna forma asemejar a lo de Black Lives Matter, y además hay que decir que adentro del Capitolio sucedió un tema puntual, ¿no? Y fuera había gente, digamos, manifestándose en apoyo sin ningún tipo de disturbio. Por eso ahí se habla de la cuestión inteligencia, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado, premeditado, operado? No sé. En otra cuestión también para hacer el análisis, hay cuestiones a plantear. Dime tú, a ver. Sí, hablábamos del doble rasero de la prensa a la hora de catalogar o quizás de presentarle a la teleaudiencia la protesta en el Capitolio y lo sucedido con Black Lives Matter. Black Lives Matter lo consideran un movimiento pacífico que busca la reivindicación de un sector de la población, y bueno, todo lo que sucedió, donde cualquiera recordará las imágenes de caos en múltiples estados de los Estados Unidos, donde se incendiaron pueblos, donde se destruyeron negocios. Eso para ellos es una manifestación pacífica. Ahora, lo que sucedió en el Capitolio, que de ninguna manera lo estamos justificando, es para ellos un hecho que califican en algunos casos ya como terrorismo. Sí, ha sido una justificación más para crear una distracción de lo que verdaderamente estaba pasando en el Capitolio, que eran los votos para impugnar los resultados en algunos de los estados donde se ha podido cuestionar la integridad del proceso electoral, que al final fue una distracción para no enfocar el ojo en lo que era el proceso de cuestionamiento que se estaba llevando a cabo en el Capitolio, en la Cámara, donde habían dudas, donde había quizás un poco de cuestionamiento en cuanto a la integridad del proceso electoral que se llevó a cabo. Hubo una muerte también de una persona que era simpatizante del presidente Donald Trump, ¿no? Así es, hubo 2 oficiales de la policía del Capitolio que fallecieron, y hubo una muchacha que, si mal no recuerdo, es una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la que ya le han puesto todo tipo de nombres, porque el estar allí defendiendo a Donald Trump para ellos es algo gravísimo. Sin embargo, su trayectoria como veterana de la Fuerza Aérea, una persona que ha estado en las Fuerzas Armadas y que ha estado dispuesta a dar su vida por defender este país, para ellos no vale nada si esa persona, defiende al presidente Trump. Bueno, esperemos justicia, verdad y bien. Se vienen tiempos difíciles, pero creo que es un momento acá en los Estados Unidos para que el Partido Republicano se reorganice
porque lo próximo que tenemos son las elecciones de medio término dentro de 2 años, donde pues tendremos la oportunidad de revertir la situación en la Cámara y en el Senado. Sí, también se decía Junior que a lo mejor el presidente Trump buscaba por crear un nuevo partido frente a algunas traiciones sufridas, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Pudiera ser lo que esa fragmentación al final beneficiaría al lado opuesto. Como ese lema de divide y vencerás. Que lo mismo que hablábamos con el Partido Conservador de Cuba, ¿no? La necesidad de la unión y de la fuerza, pero bueno, también hace falta fieles y fijarse bien qué gente hay detrás, no corruptibles, gente de bien. Así es. Ese es un gran tema también. Bueno, en fin, muchas cosas podríamos analizar. Recomiendo que lean el Facebook del Partido Conservador de Cuba. Me gustaría, Junior Rodríguez Mauricet, referente del Partido Conservador de Cuba, que hoy te he convocado para reconocerte, porque quiero felicitarte por tu labor como joven comprometido con la libertad y el bien. Me gustaría un saludo, un mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo, y también cómo pueden seguirte para todo aquel que quiera integrarse, sumarse, cómo puede conectarse contigo. Primero que todo quisiera agradecer a la audiencia por hacerse presente, por estar acá, porque el hecho de que escuchen el programa, de que sean receptivos, es un hecho que nos apoya muchísimo. En cuanto al contacto, nosotros tenemos en vigor la página de Facebook, que es la que estamos usando principalmente. Como esta es una iniciativa que nace de personas, no de entidades, y somos personas trabajadoras, pues entonces por el momento estamos funcionando con la página de Facebook. Estamos trabajando para un futuro cercano poder proveer una página ya oficial de internet con mucha más información, donde tendremos todo disponible para que las personas puedan suscribirse. No queremos en ningún momento que se cobre ninguna membresía, porque esto es un partido político, es un movimiento, no es un negocio ni propio ni un negocio de nadie, no es una compañía, es un partido político. Entonces estamos trabajando de esa forma. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros, bienvenido sea. Las puertas están abiertas y nuestro Facebook está disponible para todos. www.facebook.com/Partido Conservador Cuba. Así es, ¿no? Así es. Bueno, Junior, un abrazo grande, gracias por esta posibilidad. Y bueno, un gusto el poder haber analizado todo el panorama y también poder llevar a nuestra audiencia las características del nacimiento y la fortaleza del Partido Conservador de Cuba. Igualmente te agradezco, Leandro, por tu gran trabajo. Siempre has estado presente, sobre todo en la causa cubana. Has sido una persona muy activa y eso es tiene un gran mérito y es un gran apoyo para todos los que queremos intentar hacer algo diferente. Y enviarle mis saludos a todos los oyentes y a Radio Buchirca por esta oportunidad. Bueno, desde la tertulia de Estocolmo con Carlos Manuel Estefanía, te agradecemos y seguiremos en contacto. Lo mejor hasta cada momento, Junior Rodríguez Mauricet. Igualmente te agradezco, Leandro. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias.